pasando en el sistema. Ahí está. Bueno, vamos a retomar un poco el principio de legalidad. Si bien yo les mandé ahí la bolilla 4, que tiene que ver con el principio de legalidad que vimos en la clase anterior, para avanzar en la función reglada y discrecional, tenemos que retomar un poquito lo de legalidad, ¿sí? Y habíamos dicho que el principio de legalidad, entonces, significaba que el Estado podía hacer todo aquello que le esté expresamente permitido. Y dicho que hacer solamente permite acota su por el cual ese principio se amplió a lo que es el tema del principio de juridicidad, como lo toca la doctrina de Comadre. Doc se corta, ¿eh? ¿Sí No se sé corta? si- Sí. Sí, no se entendió nada, Doc, desde que comenzó. A ver, para. Salvo que lo baje y arranque de vuelta. A lo mejor sí va a tener que hacer eso. A ver, para. Pero se corta, a lo mejor tiene abierto algo. A ver. Por la duda vamos a... Para cancelo la reunión y voy de vuelta. Me pide que detenga la grabación primero. Bueno, buenas tardes. Entonces arrancamos de nuevo con este nuevo enlace. Cualquier cosa, si no me escuchan bien, me avisan. Está lento igual. Sí, por momentos se le cortaba, Doc. Ahí está. Está un poquito lento, Griselda. Bueno, si no, veremos si queda grabado de última. Sí, no, ahí lo escucho bien. Bueno. Ahí se lo escucho bien, Doc. Entonces, lo que decíamos que el principio de legalidad lo que quiere decir es que el Estado puede hacer aquello que le está permitido. Ese principio de que lo que no está prohibido está permitido no vale para la función pública. Esto debemos tener presente nosotros. Pero cuando nos quedamos simplemente con que el Estado puede hacer lo que la ley le manda, puede quedar corto el sistema cuando hay funciones. Recordemos que el Estado constantemente va satisfaciendo demandas de los interesados, de los administrados, y no es posible que todas las leyes cubran todas las demandas que a cada instante se van presentando. Entonces ese principio de legalidad puede quedar corto, puede quedar acotado, y es así como la doctrina que seguimos adopta el principio de juridicidad. Entonces, y el principio de juridicidad, habíamos dicho, que tenía que ver con que cuando no había una ley concreta, clara,
que establezca los mandamientos hacia el Estado podía tomar los tratados, la Constitución, la doctrina, los principios, otras ramas por analogía, y establecer el dictado de una ley en sentido general o en sentido material, puede ser un decreto, aplicable estrictamente al caso. Pero era necesario que se establezca esa ley. O sea, por un lado, el Estado no puede actuar si la ley no lo manda, pero tampoco puede hacer caso omiso excusándose en que no hay una ley. Pero tampoco puede actuar porque sí, sin dictar la ley que lo ampare, porque si no está actuando por fuera de la ley. Entonces, yo siempre cuento el caso porque es un caso que lo tengo presente y que es más patente y nos da, si bien tiene sus aristas y sus miradas. En el año, yo ya comenté esto en clase, en el año 2013 se habían sucedido una serie de paros, de huelgas docentes, y esas huelgas eran por 2 días o 3 días determinados. Y eso motivaba que no hubiera clase, porque más allá de la huelga, el tema es que cuando el titular docente, esto le vamos a explicar a los que no son docentes, el titular docente se adhiere a la huelga, y cuando son plazos de 24, 48 horas o 72, el estatuto docente no prevé la posibilidad de que por esos 2 o 3 días se designe un suplente. Cuando el titular falta, se designa un suplente. Eso en la docencia. Pero cuando los plazos son cortos, el estatuto no prevé. El estatuto dice que si el titular faltare 5 días en adelante, recién se puede poner un suplente. ¿Cómo es la designación? Cualquier cosa, Griselda es docente, me va a corregir. Pero en términos generales, para que lo entiendan, el titular que va a faltar, sea por licencia de cualquier tipo, por enfermedad, le avisa a su director que no va a venir por tantos días. Y si son más de 5, el director tendrá que poner un suplente. Claro, con las huelgas, que eran 2 días o eran 3 días, el estatuto docente no permitía poner suplente. Entonces, de hecho, no había clase. También, a veces, se hacía huelga. Supongamos Semana Santa, martes y jueves santo no hay clase, se hacía huelga lunes y martes. Entonces ya eran como varios días sin clase. Está bien, son las medidas de fuerza que los docentes toman a fin de poder hacer escuchar sus reclamos. El tema es que eso motivó la presentación de un grupo de padres que formularon un amparo en un juicio en un juzgado del interior, y pedían al juez que obligue al Poder Ejecutivo a tomar las medidas para que haya clase. El juez dicta una sentencia en primera instancia, hace lugar al amparo de los padres y le dice al Poder Ejecutivo que deberá arbitrar las medidas administrativas que considere pertinentes al solo efecto de garantizar las clases de los estudiantes. Y ese fallo, ¿qué hace? Saca solución, ministerio, donde establece que va a poder designarse suplentes por periodos más cortos. O sea, la resolución dice que cuando un titular
faltare más de 24 horas, el director ya podía designar un suplente. Eso motivó otra presentación en la justicia ordinaria por parte de los sindicatos. Y ahí hay un primer punto. ¿Qué decían los sindicatos? Que esta resolución modificaba el estatuto. Y una resolución no puede ir contra de un estatuto, porque el estatuto del docente es una ley. Entonces el Poder Ejecutivo no puede dictar una resolución que contraríe las normativas claras de una ley que fue emitida por la Cámara de Diputados. Hasta ahí un punto, digamos. ¿Me siguen hasta ahí Carlos y Lucila? Griselda conoce bien la historia. Perfecto, Doc. Bueno. Sí. Se entiende. Entonces, ¿qué hace el sindicato? Creo que fue CITECH y no sé si fue alguno más, Griselda, pero CITECH seguro. En primera instancia, plantean la inconstitucionalidad de la resolución. En primera instancia le hacen lugar. ¿Qué hace el Estado? Apela, va a la Cámara. Y la Cámara rechaza el amparo. O sea que falla a favor de la provincia, digamos, del Estado provincial. Contra ese fallo de Cámara que le hace lugar, o mejor dicho, rechaza el amparo y falla a favor del Estado, contra ese fallo de Cámara, los sindicatos apelan nuevamente y va al Superior Tribunal. Y en el Superior Tribunal dicen de que la resolución que sacó en ese momento el Ministerio no era inconstitucional. ¿Qué decía esa resolución más allá de modificar, minimizando los plazos por los cuales se podía designar un suplente? Primero decía que había un fallo de un grupo de padres que había interpuesto un amparo y que el juez le dio la razón. Entonces ese fallo había que cumplir. ¿Qué decía? Que el Estado arbitre las medidas para que haya clase. Segundo, ¿qué dice el artículo 5 de nuestra Constitución Nacional? Que las provincias garantizarán la educación. Eso lo llevamos a nuestra Constitución Provincial, que la tenía por aquí, que si no mal no recuerdo, la Constitución del Chaco, artículo 80 y pico. Artículo 82, creería. 78, educación. Capítulo educación, artículo 78, 79, derecho a la educación. Todos los habitantes de la provincia tienen derecho a la educación. Artículo 80, la educación secundaria. Artículo 81, gobierno de la educación. O sea, en esos tres artículos, 79 más que nada, 80, 81. Entonces, la Constitución Nacional, que si quieren lo leemos, en el artículo 5, cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, que asegure su administración de justicia, el régimen municipal y la educación primaria, dice, ¿no? Después, por tratados y todo lo demás, se sabe que eso se extiende también a toda la educación, o sea, que incluye a la secundaria. Y de ahí, entonces, se baja a nuestra Constitución 78, 79 y siguiente. Pero además, se aplican los tratados internacionales, donde están, por ejemplo, los derechos del niño. Y además, ¿qué pasa? Los tratados internacionales, que acaba la pregunta mía, los tratados internacionales, ¿en virtud de qué rigen en el ordenamiento del país? En virtud de que la Constitución, ¿dónde lo establece? En el artículo 75. ¿Inciso? 22. Bueno. Entonces, nuestra Constitución del Chaco, que creo que en algún momento ya se los leí, en el artículo 14, dice: los derechos
declaraciones y garantías, acuerdos y tratados del 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, se incorporan al texto dándolo por reproducido. No serán entendidos como negación de otros no enumerados, etc. Los derechos y garantías establecidos explícita o implícitamente en esta Constitución tienen plena operatividad. Entonces, en virtud del artículo 14 de nuestra Constitución, se aplican todos los tratados que en nación se aplican por el 75, inciso 22. ¿Qué quiere decir operativo? Que aunque no haya una ley que lo establezca expresamente, se entiende que esos tratados se aplican. Que más allá de los derechos del niño, hay distintos tratados como el Pacto de San José de Costa Rica, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en donde se habla de que todas las personas tienen derecho a la educación. Entonces, ¿qué pasó? Entre lo que dicen los tratados, lo que dice la Constitución Nacional, lo que dice la Constitución Provincial, más las competencias por autonomía de las provincias, más el fallo que le dijo al Estado que tome las medidas para que haya clase, con eso, que yo quiero que ustedes más o menos tengan la idea, ¿no? Con eso el Estado saca un instrumento particular, que sería una resolución, al solo efecto de solucionar un caso concreto, que era en ese momento las huelgas. Y esta resolución tenía dos particularidades. Primero, que como todos estos casos, y esto recuérdenlo bien, al no tener una ley expresa y al tener que formar con todo el bloque jurídico una norma particular, esta resolución decía que era por un tiempo determinado y en una situación de emergencia. Recuerden que los DNU, por ejemplo, necesitan de eso, ¿no es cierto? Tiene que ser una cuestión de urgencia, de emergencia y en un tiempo determinado. O sea, no se podía extender para siempre. Por supuesto que eso tiene que cumplir cierto criterio razonable, ¿no? No tiene que ser mentirosa la emergencia o la urgencia. Y por otro lado, la otra característica que tenía esta resolución, era de que la dicta el ministerio en su ámbito de competencia, etcétera, pero no estaba dentro de un decreto previo. Y eso fue lo que motivó también el ataque de inconstitucionalidad. Yo creo que cuando se conformó ese acto, debía haber sido por decreto y que el gobernador le autoriza al ministerio a dictar la resolución. Después salió el decreto apoyando la resolución, digamos, entonces, bueno, se subsanó la situación, se saneó. Entonces esta resolución tenía esa característica de que establecía por un tiempo determinado, por una cuestión de urgencia, pero no estaba basada en un decreto. Pero el otro tema que también tenía, que esto sí me acuerdo que les comenté en la clase anterior, que no se metía con la huelga. O sea, la resolución no decía, como pasó en otra provincia, declarar ilegal la huelga o dejar de abonar los sueldos a los que hacían huelga. O sea, no se metió en la parte de la huelga. Dijo simplemente, para cumplir con un fallo, en virtud de los derechos de los estudiantes, derechos del niño, etcétera, y porque la Constitución le da cierta competencia a la provincia, dictan la resolución. En virtud de eso, el director de la escuela, cuando un titular faltaba o por huelga o por lo que sea, un día o 2 días, se podía poner un suplente. Esa parte, toda esa parte que yo les dije, ¿comprenden? ¿Alcanzan a comprender, Carlos y Lucila? Perfecto, Doc. Bien, bueno. Sí, se entiende. Por supuesto que, digo, tiene otras aristas y otras cuestiones particulares porque la medida de fuerza, valga la redundancia, perdía fuerza, ¿no? Porque justamente el motivo de la lucha estaba en que le reconozcan cuestiones salariales o lo que sea, y el objeto de la lucha era justamente a través de la
la huelga, ¿no? Faltando a clase, o sea, ustedes saben que cuando no hay clase es cuando realmente los docentes pueden ser escuchados, como en todas las manifestaciones. Acá, al poder faltar un titular 1 o 2 días y que el director pueda designar por esa resolución a un suplente, quitaba fuerza a la medida. Entonces hubo peleas políticas en el medio, discusiones, pero digamos que tenían más que nada datos de color importantes. Pero lo que nos interesa a nosotros es cómo una resolución para un caso concreto que fue la huelga docente y al solo efecto de que los chicos tengan clase, el Estado dictó algo que no estaba previsto en ningún lado e incluso no estaba previsto ni siquiera de manera implícita o permisiva dentro del estatuto docente, ¿no? Eso es para que comprendamos más o menos cómo juega este principio de juridicidad, que es tomar todo un bloque de manera razonable, ¿no es cierto? De manera razonable, ¿qué quiere decir? Que yo tampoco puedo tomar cualquier otra rama, irme por la analogía a cualquier otra norma, tomar cualquier principio al solo efecto de poder armar una norma para hacer lo que yo quiera. Si yo hago eso, que como ha ocurrido, por ejemplo, en Santa Fe, la resolución que se dicte o el decreto tendrá 2 vicios, que es la irrazonabilidad y la arbitrariedad. Y eso lo hará nulo. Entonces, por ejemplo, si esa resolución que permitía designar un suplente por 1 o 2 días, hubiese dicho declarar ilegal la huelga, por ejemplo, eso lo tornaría de nulo, porque la huelga solamente la puede declarar ilegal a través de la justicia del trabajo y el Ministerio de Trabajo. Tampoco se metía con la parte salarial, porque también vieron que a veces cuando se hace huelga, ¿qué se hace ahora, por ejemplo? Como pasó en Cava, que se dijo que por ahí se iba a dejar de pagar el sueldo a que no iba a dar clase. O sea, esa es otra medida que por ahí los estados determinados suelen tomar, ¿no es cierto? Que también tiene su resultado a veces y trae otras discusiones políticas, ¿no? Yo creo que Sí, si alguien Doc, saliera... Sí, disculpa, muchas veces nos descontaron el sueldo a los docentes que hacíamos paro. En otros años hubo sí. descuentos. Y bueno, y eso es inconstitucional porque Después se devolvió, pero se devolvió sí, una sí. parte. Es Y inconstitucional porque también no, claro, recalcar que el derecho de huelga también es un derecho, primero, que está incluido en los tratados internacionales, después también en la Constitución nacional, claro, provincial y después el estatuto. Por eso también se planteaba este claro. problema. Sí, sí, si lo hablamos desde el punto de vista del derecho constitucional, por ahí estamos hablando otra cosa, ¿no es cierto? Acá para que entendamos, Y otra cosa que los directivos, por ejemplo, empezaron a recibir notificaciones de los regionales para para que que hagan avisen, claro, operativa. sí, sí. No, para que lleven adelante, pero querían designar a no docentes. Ah, Querían bueno, eso es designar otra a cosa, personas que estaban estudiando. claro. Yo pregunto, ¿qué hubiese pasado si un grupo de docentes, de directores acataban esa resolución en ese momento? Claro, ¿Qué sí, hubiese sí. pasado, por ejemplo? Pero bueno, viste, por eso digo, vos ya sabés bien, porque lo hemos charlado muchas veces, tiene muchas aristas, muchas miradas, pero acá lo que nos interesa saber, por eso yo quería ver si la podíamos tener a la resolución, para que los compañeros comprendan qué es esto del principio de juridicidad. Vamos al otro caso que yo le mandé. Va un grupo de personas al PAMI a pedir que el Estado le dé los remedios para el HIV. ¿Qué le dicen ellos? No está en el VADEMEC. Entonces, Bengalensi inicia una acción judicial y la justicia, la corte, termina diciéndole al Estado que tiene que entregar el remedio a la gente. Y si la empresa Bengalensi no lo tiene, hay que comprarle a otro. Y si el Bademecum no lo menciona,
igual hay que darle y hay que modificar el vademecum. Y ahí, cuando la justicia le dice al Estado, si usted no tiene una ley que le autorice a hacer esto, dicte la ley, eso es lo que se llama ley encargo. Si ustedes miran el programa en la bolilla 4, punto 2, dice, consecuencia del principio de legalidad, la doctrina de la vinculación positiva, legalidad en cargo. La legalidad en cargo es eso, la justicia le hace cargo, le encarga al Ejecutivo a que mande el proyecto. Para que cuando tenga que volver a dar respuesta por esa demanda, cuando tenga que volver a dar respuesta por esa demanda, ya tenga la ley dictada. Bueno, hasta ahí me siguen el paso. Entonces, esto se conecta. Después, bueno, para terminar, simplemente después se salió el decreto, y eso se terminó de aplicar hasta fines del 2013. Obviamente que para el 2014, si la medida seguía, había que dictar otro instrumento, porque hay que justificar el estado de emergencia, el estado actual y todo. Es una situación que no se volvió a plantear. Pero bueno, yo lo que digo es cómo para resolver un caso concreto en un momento determinado y por un tiempo determinado, el Estado dictó un acto particular, digo un acto particular porque era para el caso concreto, ¿no es cierto? Sumando, a través de sus considerando, los distintos derechos, principios y normativas previstas en los tratados, en la Constitución, etc. Y esto se conecta con las dos funciones básicas, o las dos, mejor dicho, actividades que tiene el Estado para su funcionamiento. El Estado va a funcionar de manera reglada o de manera discrecional. El programa dice actividad reglada y discrecional, la vinculación negativa con los principios generales del derecho, eso no lo vamos a tocar. La teoría de los conceptos jurídicos indeterminados, vamos a ver si llegamos ahí. Y los límites de la discrecionalidad. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir entonces que el Estado puede actuar solamente cuando la ley se lo permite? Eso es básicamente, por un lado, la actividad reglada. ¿Qué es la actividad reglada? Es cuando, ustedes recuerden este término para que lo usen, cuando la regla, o sea, la norma, regula de manera clara y expresa cómo hay que hacer algo determinado. Por ejemplo, yo les pregunto, a ver, Carlos, ya dijimos, creo, en la clase anterior, si el Estado provincial del Chaco hoy, sobre el Río Negro, quiere hacer un puente, antes de hacer el puente, ¿qué trámite administrativo tiene que hacer? Tendrá que pedirle permiso a la provincia. No, sobre el Río Negro. Si lo hace en otra, o sea, si la provincia del Chaco lo hiciera sobre otra provincia, ¿verdad? No, acá en la provincia del Chaco dice vamos a un puente arriba del Río Negro. ¿Qué hace? ¿Contrata una empresa y le dice empezar a pegar ladrillo o qué tiene que hacer antes? Primero pedir licitación. Claro, llamar a licitación. ¿Qué es la licitación? Es un procedimiento administrativo en el cual de manera democrática, abierta y transparente, digámoslo así, que son los principios, todas las empresas oferentes que están debidamente registradas en el Estado pueden presentarse y hacer sus ofertas. Y bueno, la mejor oferta ganará. Esa es la licitación. No puede el Estado decir, che, hace falta un puente, mañana contratamos a la empresa tal y que empiece a construir. Tiene que llamar a licitación. La ley, y básicamente nuestra Constitución del Chaco en el artículo 67, dice que tiene que hacerse por licitación. O sea, ahí tienen ustedes una actividad reglada. Yo lo leo para comprender más que para estudiar la Constitución del Chaco. El artículo 67 dice, toda adquisición o enajenación de bienes provinciales, contratación de obras o servicios, cualquier otra celebrada por la provincia o municipio que sea susceptible de licitación pública, debe hacerse de esa forma. Entonces, ahí ustedes tienen
lo que se dice una facultad reglada. El Estado está facultado para llamar a licitación, que es medio una obligación, ¿no? Está obligado de última a llamar a licitación para hacer una obra pública. Perfecto. Esa es una forma que tiene la administración de cumplir su función de manera reglada, respetando la ley, donde la ley es clara y le dice lo que tiene que hacer. Pero a veces la ley te da distintas alternativas. ¿Cuáles son esas distintas alternativas? Tomemos el ejemplo de la licitación. La ley le dice al Estado, pero si por cuestiones de emergencia o por un monto ínfimo de la obra, o porque hay un solo oferente, o porque las cuestiones de emergencia lo ameritan, y otras circunstancias más que la ley de licitaciones menciona un montón, le da otras alternativas al Estado, que son la licitación privada, el concurso de precio y la compra directa. Generalmente esto se aplica por montos. Cuando el monto es chico, se hace una compra directa. Cuando el monto es mayor, se hace un concurso de precio, que es llamar a los distintos comercios del rubro y pedirle cuánto sale esto y gana el mejor precio, concurso de precio. Licitación privada es convocar a determinadas empresas. Licitación pública es abierta, se presentan todos. Pero no es solamente la cuestión de precio el que me marca la posibilidad de tomar las otras alternativas. Supongamos que el Estado quiera, por ejemplo ahora, quiere fabricar vacunas. No todos los laboratorios fabrican vacunas, ni cualquiera se va a largar a fabricar una vacuna. Entonces va a ir y va a contratar directamente con la... Decimos, no. Se tiltó, parece. Sí, se cortó un poquito. ¿Me escuchan ahora? No. Ahora sí, Doc. Se había Sí, cortado ahora sí. desde vacuna en adelante. Sí. Entonces les pregunto, pensemos un poquito. Si esto se hace así, de manera arreglada, cuando la ley me da alternativas y me dice, pero en determinadas circunstancias, usted puede hacerlo así, o así, o así, o así, le dice la ley. Esas alternativas que le da la ley es lo que se llama facultad discrecional. ¿Qué es la facultad discrecional? Es la facultad, la potestad, la posibilidad que tiene el Estado de tomar cualquiera de las alternativas que la ley le brinda para cumplir con su función. Pero no puede tomar cualquiera a su antojo. Tiene que tomar ¿cuál? La más razonable, la que sea acorde a las circunstancias. Y debe estar debidamente fundado. Entonces, si el Estado dice, en vez de llamar a licitación, hago una contratación directa, entonces yo le pregunto a ustedes, en el tema de la vacuna, ¿cuál sería la excusa, por decirlo así, que pondría el Estado para decir, en vez de llamar a licitación para ver quién me puede hacer la vacuna, contrato directamente con empresa tal? La emergencia sanitaria. Claro. Bueno, la emergencia sanitaria. Y yo te pregunto, Carlos, vamos a sacarnos la cuestión ideológica de por medio, ¿no? ¿Vos creés que está justificada? Creo que no, que podría prevenirse y llamar a licitación, una licitación corta, no amplia, ¿no? Bueno, está perfecto. Por ahí, o una licitación de última de tipo privada, donde varias empresas concurran. Exacto.
¿Entendés? Porque no se van a presentar más que las 4 o 5 que pueden fabricar las vacunas. Tal cual. ¿Qué quiero decir con esto? Que se tiene que dar el contexto económico, social, ambiental, para que el Estado pueda tomar las otras alternativas. Si el Estado, sin ningún tipo de razón, toma las otras alternativas, eso es nulo. ¿Se entiende? Entonces, primero, ¿cuál es la regla? Valga la redundancia. La parte reglada. La regla es que se haga de acuerdo a cómo la ley lo indica. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Vio que ahora están pidiendo como para, por ejemplo, sacar una ley para que los DNU directamente salgan sin autorización del Congreso, sería unidireccional por el Poder Ejecutivo. ¿Eso no sería delegación directamente de la facultad del Congreso hacia el Poder Ejecutivo? Que está prohibido por la Constitución, ¿no? Y mirá, el artículo 76 prevé que el Congreso puede delegar funciones al Ejecutivo de carácter legislativo siempre que no sean cuestiones financieras, partidarias o electorales y penales. 4 son. O sea, no le podría el Congreso hacer una ley para que el presidente tenga facultades para reformar el Código Penal. Por eso se discutió cuando en el decreto DNU, por la cuestión sanitaria que está justificado, pero se decía que te iban a aplicar como es sanciones penales, ¿no es cierto? Al que contagiaba o al que diseminaba el COVID, etcétera, podía ser sancionado penalmente. Y eso se criticó en un momento porque dice el Estado le está delegando al Ejecutivo cuestiones de tipo penal, y eso está prohibido por el artículo 76. No conozco bien cuál es el proyecto de esto que me estás diciendo, ¿viste? Pero si no es de estas 4 materias, puede delegar. Y yo quiero que comprendan, y son entender en el falla. Tenemos los principios del derecho civil. Entonces, el tema, como les dije, de que lo que no está permitido, el Estado tiene discrecionalidad, ahí se dictan cualquier barbaridad. Se escribe cosas. Y no es así. El Estado tiene que hacer lo que la ley le permite. Y si la ley le permite tomar distintas alternativas, que la propia ley le está diciendo cuáles son las alternativas, entonces recién ahí el Estado puede tomar cualquiera de esas alternativas. Ahí el Estado tiene facultad discrecional, porque a su discreción él puede tomar esas alternativas. Ahora, el Estado que lo tome a su discreción no quiere decir que sea a su capricho. Esa discrecionalidad tiene que estar basada en cuestiones de emergencia, en cuestiones de urgencia, ser razonables, no ser arbitrarias. ¿Se entiende? Les doy otro ejemplo. Y esto te va a servir a vos, Griselda, también. El Estado tiene facultad para hacerle saber a la gente que ya tiene, al empleado público que ya tiene la edad, los servicios y los aportes, que se jubile. Y si no se quiere jubilar, no hace los trámites dentro de los 3 meses, dice la ley, el Estado puede iniciar la jubilación de oficio. Desde el punto de vista del Estado, yo les puedo decir que el Estado tiene esa facultad porque el cargo es del Estado. Y si el Estado te dio un cargo y vos lo cumpliste por los años, con los aportes y los servicios que corresponden, llegado el plazo te tenés que ir. Esto se critica mucho
con la garantía particular de los derechos individuales, el derecho a trabajar, que la jubilación es un beneficio, no es una obligación, etc. Y muchas veces en los juzgados civiles se hacen lugar a amparos de gente que no se quiere jubilar. Esto último perdió un poco de terreno en los últimos años porque como en el Chaco funciona una cámara contenciosa con gente que conoce el derecho administrativo, han cambiado algunas miradas. ¿Pero por qué les digo esto? Porque el Estado, por más que tenga facultad para jubilarte de oficio, lo que no puede hacer es que eso se transforme en una persecución, en una sanción encubierta, en una cuestión meramente caprichosa, porque eso lo tornaría de arbitrario y de irrazonable. Y en virtud de esta arbitrariedad y de esta irrazonabilidad que surgen del artículo 28, principalmente de la Constitución Nacional, la decisión será nula de nulidad absoluta. Entonces, cuando el Estado actúa de manera discrecional, tiene que estar debidamente justificado, razonablemente justificado. ¿Se entiende? Y, además de la cuestión de justificarlo en emergencia, por un tiempo determinado, etcétera, para casos especiales, tiene que estar debidamente fundado. Entonces, bueno, fue la... Bueno, voy a seguir grabando y veremos si queda grabado. Ahí se lo escucha, profe. Ahí está, bien. Bueno, entonces yo decía, si un empleado público va al INSEP de la provincia del Chaco y dice, me quiero jubilar, tengo los 60 años de edad que me pide la ley provincial, tengo los 30 años de aporte que me pide la ley, 20 al INSEP y otros 10, no importa dónde, pero 20 tienen que ser aportados al INSEP y 30 años de servicio. Con esos 3 requisitos, el INSEP te da la jubilación. Como los requisitos están previstos en la ley y son esos, y están cumplidos por el agente, el acto no requiere de mayor motivación. No hay que fundar más. ¿Qué va a decir el acto? Reunido el directorio del INSEP, habiendo formulado la solicitud de acogerse al beneficio de jubilación ordinaria por el agente tal, que de acuerdo a los antecedentes del expediente surge que tiene los requisitos de edad, aporte y servicio, concédase la baja y listo. Se le da la jubilación. Resuelvo, conceder la jubilación o el beneficio de la jubilación ordinaria móvil a la gente tal. No hay mayor fundamentación. Ahora, si fuese un acto discrecional, ahí sí el Estado va a tener que fundar mejor. Porque va a tener que explicar por qué se aparta de la regla y toma las otras alternativas. Y es más, va a tener que explicar mucho más aún si de todas esas alternativas toma la última opción, como yo les decía. Si el Estado dice no llamo a licitación pública por una cuestión de emergencia y como bien planteaba Carlos, llamo a una licitación privada, bueno, hay que fundar con cierta argumentación. Ahora, si yo me salteo todo y digo no llamo a licitación pública y hago la contratación directa con tal empresa,
tengo que explicarlo más aún. ¿Por qué? Porque se puede prestar a que digan, bueno, la empresa es amiga del Estado, amiga del gobernador o del presidente, etcétera, ¿no? Entonces, dependerá de cada circunstancia en particular, pero el Estado, a lo que vamos para que comprendan, es que cuando la facultad es reglada, el Estado tiene que hacer lo que la ley le dice. Cuando la facultad es discrecional, el Estado tiene que fundar, tiene que argumentar, explicar bien por qué se sale de la regla y toma las distintas alternativas. Entonces, la actividad discrecional tiene sus límites, como dice el último punto, límites jurídicos de la discrecionalidad. Y esa es la confusión que quizás Griselda la conozca, porque pasa en la actividad, por desconocimiento. Creen que porque el Estado tiene discrecionalidad, puede hacer lo que quiera, ¿no es cierto? Y no es así. Doc, en este caso que yo tenía para analizar, para presentar el práctico, por ejemplo, en ese caso también se da una situación algo parecida, ¿no? Y bueno, ahí entra pasó. otras cuestiones, pero por ahí... No, pero lo vamos a hacer, lo vamos a concretar y le vamos a contar a los compañeros. Para Carlos y Lucila, Griselda hizo un trabajo final ya para recibirse, y yo le colaboré. Y hay un fallo de la justicia, o sea, de la Corte Suprema, pero que es de la provincia, o sea, de la Corte Suprema de la Nación, pero un caso que pasó en esta provincia, de que una gestión municipal X, en el 2003, designó de planta permanente a 15 empleados. Empleados que ya eran contratados por la municipalidad. Los pasó a planta. Cuando viene la nueva gestión, anula los pase a planta. ¿Y por qué anula? Porque dice que no habían hecho concurso. Y los deja fuera. Esa decisión, 15 años después, lamentablemente, porque pasó por todas las instancias provinciales, después llegó a la Corte, en el 2015 sale, el 16 sale la sentencia, donde se anula el despido. Se anula el despido. ¿Y por qué? Porque la decisión que tomó la nueva gestión Se tildó otra vez, profesor. te escucho. ¿Me escuchás? Está tildada. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, pero ahí te escucho. ¿Vos me escuchás? Sí, Se escucha medio cortadito. Sí, Bueno, sí, se escucha cortado. la Lucila, mira, le decía es, el empleado público goza de estabilidad en el empleo. ¿Qué opinan ustedes? Sí. ¿En virtud de qué? Me parece, si no me confundo, es una norma constitucional, ¿verdad? Que El 14 bis. 14. Léanlo, porque dice la estabilidad del empleado público, no dice del empleado. El empleado público goza de estabilidad. El empleado privado no. El empleado privado lo quieren echar, lo echan. Entonces, al echar al empleado público por una decisión del municipio, sin sumario administrativo, sin demostrar la comisión de una falta administrativa, de una irregularidad cometida por los agentes, echarlo así nomás porque no hicieron concurso es arbitrario. Y por eso la Corte dijo, el despido es nulo. Y le obligó al municipio a devolverle los cargos y pagarle los salarios caídos. ¿Se comprende? ¿Y esto por qué? Porque el Estado tomó una posición caprichosa, totalmente arbitraria, totalmente irrazonable, violentando garantías constitucionales de los empleados, ¿no es cierto? Y bueno,
y la Corte dijo lo que dijo. Entonces tampoco... En una partecita donde dice la Corte que manifiesta que la estabilidad de los actos administrativos cede cuando la decisión revocada carece de las condiciones esenciales de validez por hallarse afectada de vicios graves. En este caso no existían esos vicios graves. Claro. O sea, los empleados siguieron trabajando ininterrumpidamente, cumplieron durante años, solamente que como la decisión arbitraria del nuevo mandato, digamos, del nuevo intendente decide dejar sin efecto, dejarlos sin trabajo, digamos. Yo les pregunto, a ver, espero que no se corte, para Carlos y Lucila, vamos a poner un sentido común. El nuevo intendente que vio que estos agentes pasaron a planta sin concurso, ¿qué creen ustedes que pudo haber hecho de forma razonable? ¿Cuál era lo más razonable que tendría que haber hecho el nuevo intendente? Hacer un concurso ya no. Claro, hacer Para el concurso. eso, sí, ¿Me entendés? directamente. Dice, a ver, o interno o público. Claro, ustedes no cumplieron con este requisito, hagámoslo cumplir. Esa facultad no, ese hay que... Cuando se le da sin fundamento a un sindicato, porque hace las actuaciones, actos ahí en pleno pasillo, ponen en movimiento al personal, agita al personal, y el jefe medio que se enoja todos los días, un día ya hágale sumario. Y muchas veces eso se torna en arbitrario y termina siendo nulo si es bien defendido por los abogados, ¿no? Porque un delegado gremial que de pronto venga y diga, hoy a las 10 hacemos un acto en el pasillo para comentar las últimas medidas de fuerza, eso no es violatorio de una ley. Sería violatorio de una ley si, por ejemplo, el delegado gremial dice, che, en nombre del sindicato, hagan carteles que digan cualquier cosa del jefe. Bueno, eso sí, ¿no es cierto? Entonces, el tema es que, en definitiva, esta actividad discrecional, que es la parte que la ley le permite al Estado tomar otros caminos, no quiere decir que se lo faculta al Estado a actuar de manera caprichosa, porque eso va a caer en arbitrariedad y eso va a ser común. Yo les voy a mandar un trabajo sobre discrecionalidad, es largo, pero es para el examen. De esta manera terminamos la bolilla 4. Les pido, lean los 2 Word iniciales que dicen bolilla 4 y lean el trabajo que yo les voy a mandar sobre discrecionalidad, facultad reglada y facultad discrecional. Pero más allá de eso, con toda la sinceridad, yo quiero que ustedes me digan, ¿comprendieron cómo es la facultad reglada y cómo es la facultad discrecional? Súper claro, Doc. Bueno, sí. Les doy un último ejemplo. Les doy un último ejemplo. Dijimos que para despedir a un agente hay que hacerle sumario administrativo. El sumario administrativo prevé pasos. ¿Cuáles son esos pasos? Primero, que se cometa un hecho ilícito, administrativamente hablando, por el agente. Que haya una denuncia. Que se le impute ese hecho mal cometido al agente. Que se le dé la facultad de declarar en indagatoria. Que pueda presentar sus pruebas. Que se analicen las pruebas y se den los alegatos. Después viene la conclusión sumarial, que es un acto que dicta el instructor sumariante. Después pasa al director para que se lo eleve al asesor general, se emite un dictamen. Ese dictamen evalúa todos los pasos, si se cumplió con el derecho de defensa, con el debido proceso, todas garantías constitucionales. Si está todo bien, se eleva al lugar donde trabaja el agente
para que el jefe de la gente dicte el acto administrativo aplicando la sanción. Todo ese proceso está regulado en el procedimiento de sumario, que en la provincia es el decreto 1311/99. Ahora, una vez que se cumplió con toda esa parte, el jefe del organismo es el que puede decir si le pongo o la mayor sanción que le correspondería o la menor sanción. Porque muchas veces las sanciones dicen, qué sé yo, por llegar tarde 3 veces corresponde desde un día de suspensión sin goce de haberes hasta 5 días de suspensión sin goce de haberes. Y ahí el jefe evalúa, bueno, es la primera vez, no es un tipo malo, justificó que un día el colectivo no anduvo y que otro día no andaba para marcar el horario. Bueno, en vez de darle los 5 días sin goce de haberes, más ahora que no hay una moneda y gana poco, le vamos a dar 2 días. ¿No es cierto? O sea, esa posibilidad que la ley le dice, por esta sanción le corresponderá tal, mejor dicho, por esta falta le corresponderá tal sanción, le permite al Estado que tome esa actividad discrecional y evalúe. Lo que no puede el Estado otra vez actuar de manera arbitraria, ¿no? Entonces, la parte reglada del procedimiento hay que cumplir como dice la ley. Si la ley dice que la gente tiene 5 días para ofrecer pruebas, le tienen que dar los 5 días. Si le dan el marco, tampoco en el primer dólar hecho va a ser absoluta y le cambio en el de la discrecionalidad, si se de manera caprichosa, la va a ser nulo en nulidad porque se actuó de manera irrazonable. Entonces, ¿cuál es el límite de la actividad reglada? La legitimidad. O la ilegitimidad, mejor dicho, el límite será la ilegitimidad, no hacer un hecho ilegítimo. ¿Cuál es el límite de la discrecionalidad? La irrazonabilidad. Entonces, cuando el juez en lo contencioso administrativo, por ejemplo en el Chaco, tiene que evaluar un acto administrativo como un decreto, una resolución, lo primero que va a evaluar es si eso está dentro de la ley. Si está dentro de la ley, cumplió con el marco regulatorio, función reglada, listo, no hay problema. Ahora, si está por afuera, hay que ver si actuó dentro del marco de la discrecionalidad. En el primer caso, ¿qué va a controlar el juez? Lo que le llaman el test de legitimidad. Si la actividad reglada está debidamente cumplida, el acto es totalmente legítimo. Cuando se trata de una actividad discrecional, el juez lo que va a controlar es que esa actividad no sea arbitraria. Si actuó dentro de un marco discrecional debidamente fundado, debidamente justificado, en un contexto social y económico pertinente, pues entonces no habría una cuestión de arbitrariedad y estaría validado, digamos, el acto discrecional. Bueno, esto, para comprenderlo un poquitito más, porque acá yo lo que estoy hablando ya es del control judicial. Acá el último punto dice límites jurídicos. Entonces, los límites jurídicos son la cuestión reglada, la legitimidad o ilegitimidad. Y en la cuestión discrecional, la no arbitrariedad, o mejor dicho, la arbitrariedad o irrazonabilidad. ¿Estamos? Bueno, quizás ampliemos la otra clase. Yo prefiero, más vale, les voy a mandar el trabajo de discrecionalidad, lean estas dos bolillas los dos Word de la bolilla 4 y lean este tema que les voy a mandar en la semana. Y la clase que viene redondeamos. Y vamos por la bolilla 5 y bueno, ya se viene el examen. Alguien después me dirá cuándo es el examen. Nos vemos el próximo lunes. Muchísimas gracias por todo y por el aguante. Gracias, profe. Hasta el lunes, si Dios quiere. Gracias. Gracias. Chao, Grisel. Chao, Lucila. Chao, hasta luego.